Nuestro trabajo es facilitar que las personas vivan más conscientemente su vida, su empresa, y se cuestionen si eso va bien o no va bien, ¿no? O pueden mejorar. Tienes que adaptarte a ese mundo para poder ofrecer un servicio. El tema de cómo nos relacionamos, si tú puedes dedicar un tiempo a las relaciones, es algo que es preventivo. No puedo cambiar el contexto, pero sí que puedo elegir cómo vivir eso. Todo lo que la vida nos pone delante es lo que necesito vivir hoy y ahora para el siguiente eslabón. O sea, yo tengo que empezar por esa persona con la salud. Y la salud es todo, ¿no? Es la alimentación, es el ejercicio. Si no hay salud, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no hay buenos resultados en las empresas. El cambio de hábitos es lo más difícil que tenemos las personas. Este cerebro y este cuerpo que tenemos tienen la capacidad de mejorar y de aprender. Practiquemos el poner conciencia de cómo vivo las cosas. Hola Ramón, encantado Hola. de que estés aquí. Tenía muchas ganas porque al final esto es una entrevista a mi primer cliente que hago y para mí es el dueño del Inver, ¿no? Entonces, qué mejor que hacerle una entrevista ya a un cliente que es el que hace que funcione mi supermercado y más tu perfil que me apasiona, ¿no? El tema de coach y más en lo que haces tú y ahora nos explicarás. Y bueno, preséntate un poco para que la gente te conozca y cómo es tu ritmo de vida y qué Vale, haces. vale. Bueno, pues a ver, yo personalmente vengo del mundo de las telecomunicaciones, o sea, no tiene nada que ver con lo que hago ahora, pero en un momento de mi vida, pues noté que las personas era algo que yo tenía una tendencia natural hacia las personas, ¿no? Y entonces, bueno, pues dije, tengo que dar salida a esto. Y en aquel momento, te hablo de hace 20 años, empezaba a aparecer el coaching, pero aún la gente no sabía. Pero lo descubrí, empecé y me apasionó. Fue algo que ya dije, esto es lo mío, desconecté, eso de encontrar lo que te apasiona, ¿no? Y poder trabajar. Y nada, y empecé a, digamos, me formé con la formación básica, empecé a practicar y entonces ya me fui liando con otras cosas, como que te ponen en vena ya el tema del desarrollo, ¿no? Y vas descubriendo la PNL, pues la facilitación sistémica, todo lo que es el trabajo ya de coaching de equipos, ya con equipos en vez de una persona, pues con todo el equipo. Y nada, pues ya pude conseguir de vivir de esto. Ya, ¿Eh? me acuerdo que yo cuando empecé iba a las empresas y decía, oye, pues que soy coach y tal, coaching, ¿qué es? Y les decía, es, es igual, ¿tienes problemas con personas? Sí, pues ponme a Bueno, prueba. y en las empresas esto, el día a día, Exacto. sobre todo, Exacto, ayuda mucho, ¿no? exacto. Y bueno, y entonces ya, pues, digamos que hace 20 años que he ido trabajando y centrándome mucho en el desarrollo, pero sobre todo en el mundo empresarial, porque era lo que conocía por mi background. Y nada, y ahora estoy centrado en lo que es, pues, dirección general, comités de dirección, consejos, y es un mundo que me apasiona porque hace mucha falta. O sea, realmente, tal como está el contexto hoy, ¿no? En el mundo empresarial, con todo lo que está pasando en el mundo y lo que ha pasado en los últimos 4 años, es muy difícil estar delante de la dirección, ¿no? Ujú. Y dirigir, tomar decisiones delante de todo ese contexto en el cual no hay manual, ¿eh? Porque es la gestión de la incertidumbre, ¿no? O sea, no se sabe por dónde tirar, ¿no? Claro. Mm, Y ahora que llevas tantos años con sí. esto, es interesante, ¿cómo ves alguna similitud Mm, entre diferentes empresas mm. en ese sentido, que tengan la misma problemática? ¿Es algo genérico o en cada caso es muy diferente? Cada empresa, como cada persona, es un mundo. Sí, Entonces, tienes que adaptarte a ese mundo para poder ofrecer un servicio. Pero lo que sí que tenemos ya por los años y estadística, que cuando tienes un problema, mucha gente tiene el mismo problema. claro. El tema es que no nos han somos expertos en lo que hacemos, pero no somos expertos en gestionar personas, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues ahí es donde nosotros podemos aportar, ¿no? Mm. Y es cierto que eh, durante muchos años había la planificación estratégica y los planes a largo plazo y todo más o menos iba funcionando, pero en los últimos años se ha destrozado el largo plazo y casi el medio, y entonces todo es Corto eso, plazo. sí, y la gestión de la incertidumbre. O sea, quiero decir, venga, te puede salir cualquier cosa que te puede desmontar todo lo que has construido durante 10 años, ¿no? Entonces, estas situaciones son fuertes. ¿Y algún ejemplo Mm, así que puedas darnos que mm, digas, mira, pues esta problemática mm, normalmente mm. en estas empresas nos la encontramos? Sí, sí. Mira, yo te diría que
si tengo que buscar una palabra, sería las relaciones. O sea, es el tema de cómo nos relacionamos y cómo afrontamos nuestras conversaciones delicadas, conversaciones profundas. Esto no estamos preparados, por desgracia, las escuelas no nos han enseñado esto. No, Las competencias básicas de la comunicación, de la escucha activa, de hacer preguntas, del feedback, bueno, pues todo esto no lo han enseñado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Al final nos pagan para hablar. O sea, ya cuando ya no estás directamente haciendo algo con tus manos, ya estás gestionando. Y resulta que no estamos preparados para tener buenas conversaciones, para tener conversaciones que sean generativas, que sean constructivas, y no nos culpabilicemos, ni nos ataquemos, ni todo esto. Entonces, nosotros, si ahora me preguntas qué frase pondría a lo que estamos ofreciendo, les estamos facilitando que aprendan a comunicarse, a hablar, a tener conversaciones positivas, constructivas, ¿no? no, sí, sí. Es interesante porque ahora, pues no, yo en mi caso estoy montando un equipo, ¿no? Mm, Una estructura. mm, Y veo esto, ¿no? Que comentas, la comunicación es muy importante, pero tú estás en empresas grandes, ¿no? Pero para la mayoría son empresas pequeñas. Pues, bueno, no sé si bueno o malo, pero la gran mayoría de empresas mm, en España son pequeñas. mm, Cuando tienes una estructura pequeña, esto que tú dices que es muy importante, pues la conexión con las personas, conectar, entender, hablar. A veces, como tienes pocos recursos y poca estructura, no es tan fácil, ¿no? ujú, ¿Qué recomiendas a estas mm. pequeñas empresas? Sí, estamos también con startups y con negocios que empiezan. Y el tema es que cuando una empresa empieza, una startup, es porque tiene un producto, tiene un concepto, algo Servicio que... pues oye, pues se lanza al mercado y que tiene un futuro y que puede crecer y que hay una ilusión por eso, ¿no? Pero claro, digamos, ese es el producto, la idea, el servicio, pero asociado a esto hay que en el momento que empiezas ya, que empiezas a vender, que empiezas a planificar, a gestionar, ya tienes personas, ya hay comunicación ahí, con proveedores, con clientes, con la gente que trabajas con ellos. Y entonces es como tener la doble mirada, no solo meterse en el producto, en el servicio, sino, ojo, que tienes una responsabilidad tremenda en cómo empiezas a estar con estas personas. Eh, Claro, pero hay poco tiempo. Sí, pero ahí yo te diría, es como yo cuando hablaba, la gestión del tiempo es Ya, es todo muy un amplia, temazo, ¿eh? pero Y no, te digo, esto es algo que en todas partes pasa y te dicen todos, no las pequeñas, sino las grandes, o sea que no hay tiempo. no, no, por eso te digo que las pequeñas realmente es así, porque yo hago, por ejemplo, de todo. Ahora Claro, estoy aquí, luego claro, voy a atender claro, al cliente, claro, luego tengo que hacer lógico, pedidos, lógico, luego tengo que llevar algo. lógico. Entonces, es muy fácil decirlo y yo soy de los que pues apoya esto, ¿no? Que el tiempo se puede gestionar y hay tiempo para todo, pero sí que veo con el paso del tiempo que cuando tienes una estructura pequeña es complejo, ¿no? Y diferenciar o dedicar más tiempo a una cosa u otra no muchas veces depende de ti. Totalmente de acuerdo. El tema está en que cuando estamos bajo presión, ¿no? En una startup o en una empresa que empieza, pues hay una presión de resultados, una presión Ujú. De poder avanzar, de de sobrevivir, supervivencia, sí, exacto, supervivencia, ¿no? esa es. Sí, y yo te puedo decir que cuando estoy en director general de una gran empresa, la presión que pueda tener esa persona también de resultados, de ventas, de tal, es brutal. La persona, no hablo de la empresa y que tiene recursos y tiene inversión, pero la persona está recibiendo la presión de un consejo, la presión de la propiedad, por ejemplo, ¿no? Y también a lo mejor es que no hay ventas, es que la tesorería está Sí, bajando en sí, 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 picado sí. y hay el concepto de supervivencia a otro nivel, pero el concepto es el mismo. Es decir, ¿qué hago? ¿No? Y entonces viene el tema del tiempo. El tiempo, yo te diría, es un aspecto de prioridad. Entonces, claro, cuando estás empezando algo, estás tan centrado en lo que has de hacer y está tan claro lo que has de hacer y la presión aún te lo pone más claro, que entonces se va como dejando esa parte. Es como cuando, por ejemplo, estás en pareja y entonces, oye, qué bonito, todo bien, tal, convives y uno tiene su trabajo, el otro también, o vienen los hijos y de repente los hijos son más importantes y entonces ya no hay tiempo para nosotros. Entonces y vamos perdiendo ahí La la esencia, relación, sí. sí, y entonces dices, ojo, que te digo hijos porque estamos bien, si esto no va. Entonces yo nada más diría, es bueno que aunque no lo siente importante ni nadie me presione por ello, dar algo de espacio a esto, ¿sabes? Aunque es difícil
porque esto me asegura el futuro. Ujú. O sea que hoy no es necesario, no es básico, ¿vale? Pero si no hago algo al respecto, dentro de un tiempo tendré problemas. O sea, es como la prevención. No, no, claro, y Las co- aparte es que una empresa son equipos y son personas, y Exacto, es lo primero, ¿no? exacto. Y yo te diría, estamos aquí porque nos gusta pues, el tema natural, ¿no? El tema de la comida natural, el tema de la prevención al final, ¿no? O sea, si tú tienes una vida sana, quiere decir que estás ya preveniendo que no tengas enfermedades, pues yo te diría que pasa lo mismo con esto, ¿no? Si tú puedes dedicar un tiempo a las relaciones, a las conversaciones, ¿no? Es algo que es preventivo, Ujú, por un ujú. lado. Y por el otro también, yo te diría, el trabajo del desarrollo no te cambia la agenda, te cambia la forma que afrontarás las micro decisiones del día a día. Que ahí dices, oye, pues lo voy a hacer diferente, o cómo estoy hablando ahora, ¿no? Oye, pues voy a cambiarlo, Claro. ¿sabes? Ir Entonces, mejorando día a exacto, día. si tienes Ser eso ahí, consciente. sí, consciente, ahí está. Si tú tomas conciencia de que algo lo has de mejorar, pues mañana, cuando vaya a esa reunión o vaya a hablar con esa persona, voy a intentar cambiarlo, ¿sabes? Y eso no me añade tiempo, es solamente conciencia de que quiero hacerlo diferente. Ujú. Y eso es lo que cuesta mucho, porque la presión me lleva a piloto automático. Ahora toca esto, ahora toca lo otro, pom, 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 pom. Pero bueno, nuestro trabajo es facilitar que las personas vivan más conscientemente su vida, su empresa, lo que tengan que hacer delante y se cuestionen si eso va bien o no va bien, ¿no? O lo pueden mejorar, ¿no? Va por ahí el tema. Y ya voy a aprovechar, ya que Sí, estás aquí, voy sí, a exprimirte, ¿no? sí, Entonces, por ejemplo, en una empresa pequeña, sí. tiene un pequeño equipo. Mm, ¿Cómo consigues o cómo incitas a que las personas estén motivadas en el día a ujú. día? Porque al final es eso, ¿no? Es lo que decimos. Hay que tener tiempo para tener esas relaciones, lo que Sí, comentábamos, mm, pero tienes poco tiempo. vale. ¿Cómo lo dirías, no? ¿Una empresa pequeña? Pues yo te lanzaría nada, 4 cositas. Es como tendréis reuniones seguro que tienes Sí, conversaciones, aunque sean telefónicas, por sí. WhatsApp o reuniones con ellos. Lo que te diría es que en esas conversaciones, en vez de hablar desde ti y lo que tú necesitas, hables desde ellos. O sea, que ellos sean los protagonistas, que noten que estás co-creando las soluciones con ellos. Y entonces automáticamente ellos el compromiso es mayor y la motivación es mayor porque son protagonistas. Nosotros lo que vemos normalmente es que cuando la persona que dirige o la persona que tiene la presión y que además tiene razón, ¿eh? Y sabe por dónde se ha Mm. de ir, eso viene y ¡pam! ¿No? Pide, ¿no? Sí, y pide y va, y los demás están allí y nosotros y tal, ¿no? Y a veces ni lo piden porque, oye, están allí, trabajan y para adelante, pero a nivel de prevención es bueno que, que, que ellos se sientan protagonistas y también aporten algo. Y para eso están las preguntas. En vez de decir lo que ya veo que se ha de hacer, pues, oye, vosotros cómo lo haríais. Correcto, sí. Eso es Vosotros cómo importante. tal. Y cómo lo veis. Y no tener miedo a las respuestas. Estar curioso, porque a lo mejor puede aparecer algo que yo no lo he pensado. ¿Sabes? Ujú. Este simple movimiento de en vez de yo hablar desde mí, de lo que yo sé, y además tenéis la razón, porque sois los que tenéis la visión más global y habláis con una serie Claro. digamos, de partes, proveedores, bancos, lo que sea, que tenéis una visión más global que a lo mejor la persona que está haciendo un trabajo X. Y entonces entramos así. Entonces sería, guárdate todo lo que sabes, entra más curioso y pregunta y que ellos sean protagonistas. Sí, sí, es una manera muy buena, pero hay que practicarla, ¿eh? Claro, No. ahí. Y lo que decíamos antes, ser consciente, ¿no? De cómo lo haces y cómo puedes ser mejor la Sí, siguiente reunión exacto. y cómo puedes Sí, aportar valor, ¿no? A la sí, otra sí, sí, persona y que sí, la sí. otra persona pues se sienta importante. Eso es la clave. El cambio de hábitos es lo más difícil Mm, que tenemos las personas. El correcto. cambio de actitudes, comportamientos y hábitos es lo más difícil. Y solo pasa por un camino que es la práctica. Entonces, si yo voy practicando, al final ese camino neuronal lo cambio. Sí, ¿Sabes? Es como fumar. sí, ¿Sabes? sí, sí, Dejar de sí. fumar siempre es difícil, pero Sí. si tú tienes claro que eso lo quieres conseguirlo, pues poco a poco practicarlo. Pam, 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 y al final se va integrando. Mm. Pero pasa por la práctica. Eso pasa en todo en la Sí, vida, yo sí, creo, sí, ¿no? sí, es así. Y otro punto importante Mm, que ahora, esta semana, pues hemos tenido una gran frustración, ¿no? sí. En un problema en el supermercado, que hemos Mm, tenido una estafa, ¿no? Y estamos todos como un poco de bajón, claro, decepcionados. claro. ¿Cómo puedes lidiar, ¿no? Mm, Esta frustración en el equipo? mm.
Yo te diría que cuando pasa algo gordo, claro, el responsable, lo que primero nos viene es qué hago con esto y cómo me lo como, ¿no? Y yo te diría que hay una cosa muy simple, que es simple el hecho de reunirlos, ¿no? Y que cada uno exprese cómo se siente, cómo está viviendo eso. Y el simple hecho ya de como de sacarlo Ujú. alivia ya a la persona. Pero los demás, al oírlo, hay una empatía, hay una conexión, hay tal. Y si además en ese momento que puedas generar, pues ya, oye, y hay alguna idea, podemos hacer algo, o cómo nos cuidamos, ¿no? Es cómo nos cuidamos entre el grupo que somos, ¿no? Pero sobre todo lo primero es dejar ir, Claro. ¿sabes? O sea que hay temas a veces de duelo, o que Ujú. alguien que, pues, Sí, que ha tenido un problema, sí, ¿no? Con un exacto, familiar. exacto, pues es expresarlo, ¿sabes? Y sobre todo cómo se siente, que podamos compartir nuestras emociones, Sí. ¿sabes? Y si estamos mal, poderlo expresar. Y el simple hecho de poderlo expresar, ya estamos, ya. Y es un alivio. Es un alivio a nivel individual, y a nivel grupal es tremendo. Ya cuando nos vamos oyendo la de uno, yo digo también la mía, y yo lo he vivido desde aquí. Caray, ¿cómo fue eso? Tal. O sea, es como sanarlo Ujú. y también cerrarlo. ¿Sabes? Las cosas cuando quedan abiertas, malo, son heridas abiertas. Pero si puedes, eso, compartirlo y simplemente sin grandes expectativas, ¿eh? Pero de allí ya saldrán cosas. El, Sí, sí, el sí, sí. poder sacar esas emociones, tristeza, rabia, lo que sea, pero poderlo expresar, ¿sabes? Eso es muy sano. Sí, ese va relacionado también con cuando tienes un pequeño equipo, siempre se dice que al final es muy complejo porque a cada persona pues tiene un mundo, ¿no? Y lidiar pues con cada persona, a la persona responsable en ese sentido, cuando eres pequeño, pues en mi caso yo, ¿no? Sí, Directamente sí, con mi equipo, pues eh, en tu día a día eso conlleva mucho trabajo o mucha responsabilidad para una persona que tiene un pequeño equipo. ¿Qué le puedes decir, no? Para llevar el día a día del equipo y saber las circunstancias de cada uno de ellos, ¿no? Sus problemas personales. Bueno, cada día pues te van sumando cosas. Y siempre total. se dice, claro, cuando eres pequeño lo haces todo y aparte tienes que llevar un equipo que tienes una responsabilidad y también cada uno tiene sus problemas, ¿no? Y llevarlo dentro de ti no es fácil. Mm, Y cuando hay una estructura de empresa más grande, pues hay una persona que se dedica a esto, de recursos humanos, que puede hablar más con la total, persona, total, dedicarse. total. Entonces, ¿cómo puedes Ujú. llevar el día a día? Sí, yo te diría que primero de todo, a mí me gusta mucho el concepto de normalizar, ¿sabes? O sea, que tú tienes ahora este contexto, tienes estas personas, tienes este día a día, vale, pues esto es lo que hay. ¿Sabes cómo decirlo? Como digerir que esto es mi contexto, y también poner una intención de decir, estoy aquí para disfrutar eso, no para sufrirlo. De entrada, ¿eh? Es como tu cuerpo que se ponga en una intención, ¿eh? Utilizar esa parte de poner intención en algo, ¿no? Dices, pongo la intención, pongo el foco en que quiero sufrirlo o quiero disfrutarlo. Disfrutarlo, ¿no? Sí, y cambia todo, ¿eh? O sea, lo que pasa es que hoy la presión de la sociedad y cómo está No. montada nos lleva a lo contrario, vamos sufriendo las cosas, ¿sabes? Y ni nos cuestionamos si queremos sufrirlas, ¿sabes? Entonces, Disfrutar el momento, ¿no? Y cómo aprender de ellas y ir sí, creciendo conjuntamente, ¿no? sí, para disfrutar primero es normalizar, luego diciendo, bueno, esto es lo que hay, el contexto no lo podemos cambiar, ¿sabes? Si tuvimos el COVID, pues tenemos COVID. Si tenemos la guerra de Ucrania, pues esto es lo que hay, ¿no? O sea, entonces si lo normalizas de entrada ya, ¿sabes? Ya no es un ataque, es lo que hay, ¿vale? Entonces dices, la otra pregunta, que es la gran pregunta, es ¿cómo quiero yo afrontar eso? Que eso sí que tenemos libertad. No puedo cambiar el contexto, pero sí que puedo elegir cómo vivir eso, ¿sabes? Y Ujú. esto es el gran punto, ¿no? Que no lo explotamos, tenemos esa capacidad. En cualquier cosa, sea la reunión, sea un proyecto, sea un marrón, o sea, cualquier cosa, tenemos esa capacidad de decidir cómo quiero afrontarlo. Y si yo me hago esta pregunta, quiere decir que yo sigo centrado. Ujú. Y desde ese centramiento puedo tomar mejores decisiones, lideraré mejor la reunión y conseguiré mejores resultados. Si yo estoy nervioso, estoy con el caos del estrés y de la presión, no me pregunto para nada cómo quiero vivirlo, sino es supervivencia, socorro. Y desde ahí no voy a tomar las mejores decisiones, ni voy a estar centrado, y esto no va, no va. Va en relación, esto es muy importante porque va en relación de no estar centrado
en que muchas veces tienes miedos o sobre todo del futuro en este caso, ¿no? En Exacto, concreto, de lo que exacto. va a pasar y entonces no te deja actuar bien tampoco en el presente. Tú valoras mucho, ¿no? Esto de Sí. estar presente, por ejemplo, ahora mismo estamos tú y yo y estamos dando nuestra mejor versión, o eso creo, o eso yo también practico, Ujú. no pensar en lo que tengo que hacer luego, sino ahora estar centrado, ¿no? Sí, 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 Y sí, sí. crees que esto es vital, ¿no? Mm. Pues aquí, de alguna manera, pues por mi experiencia, por estos años que llevo y ese privilegio que he tenido de estar con tantas personas acompañándolas, tantas situaciones, ¿no? Que tengo mi propia estadística. Y además, yo mismo, ¿no? Pues yo como tú tengo mis sombras y tú tienes tus sombras y nos acompañan, ¿no? Algunas las podemos sanar, las podemos afrontar, pero bueno, vamos trabajando con ellas, ¿no? Y bueno, pues yo, uno de los aprendizajes más bestias que he vivido con todo este proceso ha sido el concepto del miedo, ¿no? O sea, esto es tremendo como, tal como hemos sido educados, tal como hemos crecido, va con nosotros. Y ojo, es una emoción buena. Tiene su parte buena, de prevención, de prepararnos. Como el Pero, estrés. exacto, hay el estrés bueno y el tal. Pero a nivel del miedo es tremendo cómo nos bloquea, cómo nos frena, cómo nos... Y claro, pues yo poco a poco he ido descubriendo, ¿no? Que cuando lo vas dejando el miedo, cuando vas practicando el vivir aquí ahora y Ujú. tal, pues se vive mucho mejor sin miedo. Mucho Entonces, mejor. muchísimo mejor, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que si también la edad te ayuda en esto. Te vas haciendo mayor y el tema del ¿Sí? miedo va bajando. ¿Ah, Sí, sí, sí? sí, sí, sí. Esto es algo, quizás aquello que dicen, para lo que me queda en el convento, anda, que les den, ¿no? O sea, pues, ¿Tú has visto que con la edad, sí. porque lo va practicando esa persona? Yo no sé, yo te hablo de mi experiencia conmigo mismo, Vale. ¿no? O sea, lo que yo he vivido es, yo me acuerdo cuando empezaba con el coaching, por ejemplo, pues cuando estabas en situaciones, ¿no? Que estabas allá, en la intervención, y había situaciones en las cuales el cuerpo a lo mejor, la intuición te decía algo, pero aquello de algo dices, uy, no, es demasiado bestia. ¿Sabes? Esto me puedo cargar al cliente y me quedo sin cliente. O sea, venía este miedo. Entonces dices, pues no lo saco. Entonces, estoy más pendiente de lo que esperan los demás que lo que yo estoy notando que hace falta, que se necesita. ¿Sabes? Claro. Y te pongo este ejemplo nada más. Ujú. Entonces, poco a poco he ido soltando eso. Pues lo siento, si me viene, cada vez me escucho más el cuerpo, lo que me pide, y lo suelto. Y aquello funciona, aquello va bien. ¿Sabes? Entonces, claro, pues al ver la práctica he ido pues practicándolo más, ¿no? Y ahora ya en las intervenciones, lo siento mucho, pero ahí, de hecho, yo con mi socio Tomás López nos llamamos Radical Partner. ¿Por qué? Porque la Muy parte radicales. radical, sí, porque vamos a hueso, ¿vale? Y los dos nos pasa lo mismo. O sea, oye, pues podemos afrontar conversaciones difíciles y no nos da miedo el sacar lo que hay debajo de la alfombra y aflorarlo, aunque sea tenso, aunque sea un momento para ese equipo difícil, pero aquello es tremendo cuando lo puedes sacar, Te ¿no? deja Exacto. tranquilo, ¿no? Y eso, por eso te decía que yo para mí el gran tema es trabajarse los miedos, ¿sabes? O sea, los miedos fuera porque no nos sirven para nada. ¿Sabes? El miedo, hay la parte buena que es así, Ujú. pero la otra parte no nos ayuda. Sí, es fácil decirlo, ¿no? Sí, Pero también hay que trabajarlo. sí. Como le dices a una persona que estés en Ujú, contacto con muchas personas tú, mm, los miedos del pasado, los miedos del futuro, mm, ¿cómo los puede trabajar para que mm, no le controlen? mm. Mira, yo te diría que volvemos a lo de antes, ¿no? Si yo me planteo cómo quiero vivir algo, ¿no? O sea, si yo me pregunto, ahora está pasando esto, ¿y cómo quiero afrontarlo? ¿No? Tú me decías ahora el problema que estáis viviendo ahora, ¿no? ¿Cómo quiero afrontarlo? Entonces, ¿quiero sufrirlo o quiero disfrutarlo? En ese momento ya está viendo como una disociación de la primera línea, de que Ujú. estás allá, ¿qué tal? Ahí, desde aquí ya no hay tanto miedo. ¿Sabes? Cuando te haces la pregunta ya es decir, oye, yo tengo la opción de decidir. Y entonces practicar simplemente esto, o sea, el separarse un poco de estar en primera línea. Cambia mucho. Mucho. Me ha pasado a mí ahora en este momento que hemos sufrido esta estafa. Mm. Lo he mirado un poco con perspectiva Exacto, desde fuera exacto. y en otros momentos de mi vida lo hubiera pasado muy mal o me hubiera afectado mucho en mi día a día. Y Sí, en este caso, al lo que dices tú, quizá la palabra suena fuerte, disfrutarlo, porque no puedes disfrutar si te han robado, ¿no? desde luego, Pero desde luego. lo puedes ver desde una perspectiva de cómo voy a aprender y qué puedo aportar, ¿no? Con eso. Es decir, en mi caso, pues
no voy a conseguir nada, no voy a recuperar lo que he perdido, pero sí que pude compartirlo con la mayoría de gente y ha llegado a mucha gente y eso puede ayudar a que no pase a otra gente, ¿no? Exacto. Creo que cada vez veo estas cosas como una oportunidad, Ahí, que creo que ahí, es importante ahí. y lo que dices tú, disfrutarla en el sentido de cómo puedo aprovecharla para aprender y aportar a los demás. Una cosa que me ayudó mucho a mí fue el entender, y lo vivo así ahora, que todo lo que la vida nos pone delante, aunque sea muy duro, ¿eh? Tiene que pasar. Es lo que necesito vivir hoy y ahora para el siguiente eslabón, para aprender algo que necesito aprender. Y sin eso no lo aprendería. Entonces esto es lo que me está dando la oportunidad para crecer, para aprender a ser la persona que quiero ser. Ujú. Entonces, claro, si lo que pasa de entrada hago un poco así de, espera, esto pasa por algo, me trae algo para mí, entonces ya cambia la perspectiva completamente. Es que este chip es el más importante, porque una vez consigues, aparte de practicarlo, interiorizarlo y que sea algo habitual, es cuando cambias, ¿no? Mm, Creo yo. Y ujú, entonces ujú. más adelante, en diferentes momentos de tu vida, pues como ya has tenido esta mente, pues te va a hacer el cambio y te va a ayudar, ¿no? Mm, En cada ujú. crecimiento, Sí, es lo que comentas. sí, lo vas integrando poco a poco y ya después ya casi sale automático, Sí, pero ¿sabes? darte cuenta de esto en cualquier frustración, hay gente pues que le viene antes o le viene más tarde, ¿no? Sí, sí, Y, y siempre cuando antes te des cuenta, pues mucho mejor, ¿no? sí, 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 Porque yo creo que te debe pasar que hay gente de todas las edades. totalmente. Aunque tú digas que lo vas aprendiendo el miedo, yo creo, no sé cuándo te diste cuenta de esto, de verlo las cosas de perspectiva y aprender Ujú, sobre la frustración o el obstáculo, ujú. que verlo desde fuera te ayude a crecer y que no sea algo que te pare, ¿no? En tu crecimiento. Exacto. Tú, en tu caso, Mm. ¿a qué edad más o menos lo...? Bueno, lo tengo que asociar a todo el proceso mío de coaching, ¿sabes? O sea que, claro, pues, en el momento que escoges este oficio, te has de trabajar. Sí, pero en algún momento diste clic, ¿no? Por eso. Aprendiste a hacer esto. Exacto, exacto. Pero fue algo, bueno, en mi caso fue o sea, yo ya era consciente de esto, pero aún no lo había integrado, ¿sabes? Que es otra cosa. Exacto. Pero ser consciente de algo dicen que ya es el 50%. Sí, Es como la semilla, ¿sabes? Y después, en su momento, ya saldrá. yo creo que estoy ahí en ese momento. Soy consciente y ahora toca el Ya saldrá. Y trabajarlo, ¿no? también respetar los tiempos. Oye, cuando venga, bienvenido será, Bueno, ¿sabes? cada vez lo haces un poco mejor, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Pero en mi caso, pues, por ejemplo, pues yo, o sea, estaba con un cliente en una sesión, en una empresa, que todo es formal, ¿no? Y entonces, bueno, pues mis ojos me iban al cuello de la persona, ¿sabes? Y yo digo, me han enseñado que una sesión de coaching tengo que mirar a los ojos. Y la visión se me iba para allá. Yo digo, ¿qué está pasando? Aquí me está pasando algo. Y bueno, pues a esa persona llegó un momento y dije, aquí me paro. Venga, ponte de pie. ¿Qué pasa? Si vamos a hacer un escaneo del cuerpo, a ver qué tal, igual. Y empezamos a hacer como conocer los pies, como... Cuando llegamos al cuello, sí, aquí tengo una presión, que no sé qué, no sé cuántos. Y empecé a preguntar, y salió su padre, que tenía mucha presión del padre, que salió todo un pastel allí tremendo. Y ese día yo dije, ¿qué ha pasado aquí? O sea, el cuerpo me intentaba decir algo y yo lo quería tapar como diciendo, no, eso no, ¿no? Y lo dejé ir. Y entonces, claro, cuando ya tuve esa muestra, ya a la siguiente, venga, me viene otra, la suelto. ¿Sabes? Bueno, O sea, es es conectar un poco con esa increíble. sabiduría que tenemos todos Sí. y que el único acceso es la intuición. Y es a través del cuerpo, no es a través de la mente. La mente nos confunde, pero el cuerpo nos está dando señales si lo escuchas. Ujú, Si lo ujú. escuchas, ya te está dando señales. Y eso es un poco ese camino en el cual te vas dando cuenta y dices, tienes miedo y tienes la respuesta. Tú tienes la respuesta ya, ¿sabes? Tu cuerpo la tiene. Porque tienes esa sabiduría ahí dentro, que es un conocimiento brutal, es como el disco duro. Sí, ¿Sabes? sí, Vamos sí, sí, sí. recibiendo mucha información, pero no todas la tenemos aquí, ¿sabes? O sea, y entonces acceder a ese disco duro, ¿no? Pues es una capacidad brutal que se puede practicar. ¿Sabes? Que es escuchar más el cuerpo y dejarse ir también. El miedo fuera y decir, venga, va, suelto, a ver qué pasa. Tiene riesgo, Sí, sí, pero vale la pena. no, todo esto es muy interesante, me gusta y también lo que hablábamos, ¿no? Son hábitos también que vas Sí, practicando, en este sí, caso esto, ¿no? sí, Eres consciente y lo vas evolucionando. Y otra parte también muy importante es la alimentación, ¿no? total. En tantos años que llevas, ¿qué porcentaje, o no sé si has hecho algún estudio de personas que quizá
lo están pasando mal y la alimentación ha sido un punto importante a mejora en su manera de ver la vida o en su Mm, manera de ser consciente. mm. ¿Hay alguna relación? Eso es lo Mira, que me gustaría sí, sí, preguntar. sí, directa, directa. Yo, por hacer un poco de historia, me viene de mi padre que nos metía siempre, bueno, que siempre estaba con libros de tema de alimentación, de Ah, salud. tu padre Mi ya. padre, Ah, sí, sí. mi Bueno, padre. entonces ya lo vienes desde casa, Ahí, ¿eh? ahí está, ahí está. No, no, esto yo lo agradezco porque ese gran patrimonio que nos pasó de ese interés por la salud, Qué ¿no? suerte. Global, sí, 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 era una persona tremenda. Y entonces, bueno, eso quedó ahí, la semilla quedó ahí, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Al principio éramos rebeldes, mi hermano y yo, pero con el tiempo Eso eso ha quedado, ha nació con salido. vosotros. Exacto, exacto. Y entonces, bueno, ha sido una cosa que yo siempre pues, he ido pam, 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 me ha gustado mucho curiosear, investigar y tal, y no he podido separarlo del coaching. O sea, si yo estoy acompañando a una persona a que tenga más bienestar y me la encuentro que está, por ejemplo, con una respiración, claro, notas con ansiedad, los ojos que les van a salir, la cara roja, ¿sabes? Dices, este hombre puede, puede tener un chispazo en cualquier momento, sea un ictus, sea un Sí, ataque al sí, sí. corazón, etcétera, lo que sea, ¿no? Entonces, lo que no puedo hacer es, vamos a trabajar ahora, tu rendimiento en el trabajo con el tal y cual, vamos a hablar del trabajo, ¿no? No, yo lo aparto y digo, oye, ¿cómo estás? O sea, yo tengo que empezar por esa persona con la salud. Y la salud es todo, ¿no? Es la alimentación, es el ejercicio, es el descanso, son las emociones, ¿no? Correcto. Todo esto. Entonces, bueno, pues es algo que de siempre no he podido evitar, que lo que yo he podido aprender de salud lo he podido utilizar en mi acompañamiento a esas personas. Y el bienestar, si no hay salud, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no hay buenos resultados en las empresas. O sea, si yo trabajo en una gran empresa y quieren mejorar las ventas y quieren producir más o ser más rentables, tenemos que hacerlo a través de las personas y a través de la salud de las personas. Ujú. Entonces, a través de que tengan más bienestar. Y automáticamente los indicadores suben. Es que es automático. Cuando tú te sientes mejor, das lo mejor de ti. Y automáticamente tus resultados de lo que hagas, pues suben, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me ha ayudado muchísimo el trabajo conmigo que hago. Voy descubriendo cosas y los puedo compartir con mis clientes, ¿no? Decir, oye, para aquí, para allá, tal. Y esto, lo que me ha pasado con esto es que, claro, hoy que ya el tema de la salud, como el tema del coaching, ya es algo normal, ¿no? Ya las personas son conscientes de que esto se ha de trabajar. Claro, hay tanta cosa, tanta oferta, tantas Tanta tendencias. información. Sí, además diferentes, Sí. ¿sabes? O sea, que depende de quién escuchas, una cosa que era válida hace 10 años, Mm. hoy ya no lo es. Y lo tenías como una máxima. Y además hay tantas posibilidades que hay a quien entra ahora y quiere mejorar su salud o quiere trabajarse un poco el tema, ¿qué hago? Porque bueno, vas a una feria de biocultura o entras en Limber y dices, esto sí o no, esto cómo, ¿sabes? O Bueno, sea, por eso hacemos esto también. exacto, que esto por eso me encantó tu podcast y soy seguidor de él y algunas cosas las tomo desde que oí a la persona que Descubres, hablaba, ¿no? lo Mm. descubro. Entonces, mi función ahora, y además de cara un poco a mi edad también y que me gusta mucho el envejecimiento, ¿no? Es cómo acompañar a las personas, ¿no? a, a- a seguir, a qué pasos se han de seguir, ¿no? Para empezar, Ujú. ¿no? Para empezar y que sea coherente y que sea sobre todo global, no una cosa. Ahora la gente que está corriendo, venga, estoy haciendo footing no sé cuántas horas cada día, sí, cómo comes y cómo duermes y cómo están las emociones, ¿sabes? O sea, pues no, vamos a hacer un trabajo Conjunto. global, sí, y más integrado, ¿no? Y entonces me gusta mucho la medicina integrativa y entonces, bueno, pues el hecho de que poder aportar, ¿no? Un poco de orden y un poco de itinerario, ¿no? Que sea simple, simple sobre todo, y que sea ad hoc, ¿no? Que, oye, tú, ¿cómo vives tu vida? ¿Qué familia tienes? ¿Qué trabajo tienes? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué puedes hacer con lo que tienes? ¿Sabes? Y esto es algo que hace falta, hace mucha falta. O sea, yo me muevo mucho con muchos foros y hay cosas espectaculares, pero me está faltando ese link, ¿no? Claro. Ese flow entre de todo esto, bueno, pues, ¿qué hago? ¿Cómo lo camino esto? Ujú. Y esto es lo que, bueno, pues intento yo ahora, pues, aparte de mi coaching con empresas, que estoy muy centrado ahí, pues, es un trabajo que me encanta, también estoy como iniciando un trabajo con el tema del envejecimiento.
Esta es una parte importante que me Sí, gustaría hablar, ¿no? La sí, longevidad, sí, cómo llegamos a ella, ¿no? Porque sí, mucha gente se defiende, ¿no? Es que mi madre ya ha llegado a los 90 y pico, ¿no? Eh, Ahora esto de la alimentación saludable, ¿qué me va a aportar, ¿no? Si ya llegamos a edades muy, mm, muy avanzadas. mm, Pero no es tanto llegar, sino cómo llegamos, ¿no? exacto, Porque las personas de los exacto, últimos años total. sí que llegan a los 90 y pico o casos más extremos, pero ¿cómo se llega a esas edades? ¿Cómo estás Mm, tanto, pues, mm, mentalmente y claro, físicamente, ¿no? claro, claro. Tú que estás más estudiando este Mm, tema, ¿qué, mm. qué podrías aportar? Yo lo que he descubierto, también otros países nos llevan más la delantera en esto, entonces descubrí que había la figura del Elder Coach, Aging Coach, hay algunas universidades de envejecimiento solo, ¿no? De Ujú. investigación con esto, y hay, bueno, es tremendo lo que se está moviendo ahora, Sí. sobre todo con el tema del genoma. O sea, desde que se descubrió el genoma Ujú. y todo el tema de ADN, el tema de la edad biológica y la edad cronológica, y que ahora ya empiezan a haber unos tests que te lo dicen todo, y Sí, cada mes salen más. sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto es algo que lo que he descubierto con todo esto, y yo no lo sabía, es que tenemos la capacidad, cada uno de nosotros, de elegir cómo quiero vivir mi envejecimiento. Cómo quiero que sea ese envejecimiento. ¿Quién quiero ser yo cuando tenga 60, 70, 80 años? O sea, lo podemos elegir. Esto es para mí algo, porque todo mi entorno y mis compañeros, mis amigos o gente de mi edad, o sea, viene el concepto de lo inevitable. ¿Sabes? Como diciendo, es que hacerse mayor es estar enfermo, es una residencia, es que esté el Alzheimer, que un ataque al corazón, que, o sea, dolores, el dolor, ¿no? O sea, el sufrimiento. Y entonces no hay ganas de vivir eso. No me quiero hacer mayor. Si me voy a Suiza, eutanasia, cosas de estas, como la solución, pero porque se ve como inevitable. ¿Sabes? El envejecimiento es inevitable. Y dices, no. Hoy se está descubriendo que no. O sea, hoy puedes elegir cómo quieres envejecer. En vez de meter más años a tu vida, mete más vida a los años que vivas, Correcto. ¿sabes? Pero claro, para meter esos años de calidad, que tú puedas moverte, que tu mente esté despejada, que no haya ictus, que no haya demencia senil ni Alzheimer, que tu corazón funcione bien, pues para que eso pase, has de hacer cosas. Y Tienes que conocerte. esas cosas son cambios de tu forma de vida. Y si eso realmente lo quieres, has de cambiar tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Cambiar de hábitos, total. O sea, estamos hablando de eso, de cómo me muevo, qué ejercicio hago, que el tema también del descanso, que para mí es como la base de todo. O sea, tú, o sea, digamos, puedes correr mucho, puedes hacer mucho ejercicio, comer muy bien, pero como no descanses bien, todo lo otro no sirve. ¿Sabes? O sea, el descanso sería lo primero, que hay ahí todo un tema para profundizar, porque no somos conscientes de cómo dormimos y qué pasa en esa noche y cómo llegamos a la noche y cómo preparamos ese sueño, pero ahí es cuando se recuperan las células, cuando todo se regenera dentro del cuerpo. La actividad cerebral es brutal, o sea, aquí pasan unas cosas brutales y gracias a eso, si duermes bien, si descansas bien, bueno, todo lo otro ya, entonces, al hacer deporte, comer bien, y el tema de las emociones y tener un propósito, etcétera, pues todo esto ya encaja de maravilla. Es lo que es importante esto que dices, porque dices, lo primero es cómo descansas. Sí, esa es la Pero base. pero, cómo descansas va relacionado con cómo es tu estilo de vida también. Sí, Tus total, emociones, haces total. deporte, te cuidas, comes saludable. Sí, Entonces, sí. va correlativo Mm. y yo creo que primero tienes que hacer lo otro para poder descansar bien. No puedes descansar primero bien y Mm. luego hacer lo otro, ¿no? Está, o sea, sí, es así. Eh, Hay un punto que se añade a esto que es la vida que estamos llevando la mayoría de personas, un porcentaje muy alto, porque la sociedad lo monta así, va en contra de descansar bien. ¿En qué Hablamos sentido? las pantallas, la iluminación, la televisión, el horario que tenemos de cena. O sea, ¿sabes? La vida como está montada es social también, las Sí, cenas sí, sí. tal, la fiesta, el tal, en España, que tenemos el peor horario de casi del mundo, ¿no? Pues todo esto no ayuda nada, ¿sabes? Entonces, el tema es, eh, em, la alimentación hay cosas que te ayudan a dormir bien. En el ejercicio, desde luego, aunque a lo mejor si lo haces por la tarde no te ayuda tanto, ¿eh? Correcto. Ya eso ya puedes tener un hándicap, depende qué horario tengas y cómo te montes la familia, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, eh, eh, si no ponemos atención al descanso específico, ¿sabes? Hay mucho ahí que trabajar y no somos conscientes,
¿sabes? O sea, y significa hacer cambios en tu día, en tu forma de vivir. También hay un aspecto que es cuando ya llegas a la jubilación, o esa edad de los 60, 65 años, Ujú. quiere decir que acaba un ciclo. Y para algunas personas es como una guillotina, ¿sabes? O sea, se acabó. ¿Y ahora qué hago? Sentado en el sofá. Exacto. O gente que, oye, pues que por su nivel profesional pues se jubila bien y tiene ingresos y entonces, oye, pues venga, voy a viajar por todo el mundo, tal, es un momento de tal, pero eso no va a llenar, ¿eh? No llena. No. Entonces, bueno, pues, ¿cómo haces ese cambio? El cambio es que acaba un ciclo, pero inicias otro. Y en ese otro ciclo has de tener un proyecto, has de tener un propósito, has de tener hacia algo que te mueva, que te haga levantar por las Ujú. mañanas, que las mitocondrias te las ponga No, no, a es 100. importantísimo el propósito, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues, y si en ese momento te planteas cómo quieres envejecer y te haces un plan de acción para, pues, yo diría, empieza por los descansos, ¿sabes? Aparte de que ya a lo mejor ya estás haciendo ejercicio, ya Ujú. empiezas a comer mejor, pero, ojo, pon atención al descanso. Pues pongamos un ejemplo, Sí, el descanso, porque sí, hablas del sí, descanso que tienes que saber descansar. sí. Pero ¿cómo una persona puede saber descansar? ¿En qué se Ujú. tiene que fijar? Mira, el tema es ahí, yo en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo decía, oye, 7 horas tengo que dormirlas porque sé que es sano. Sí, 7 horas al sí, menos, sí. porque yo tendía a menos, a 6 y tal. Y bueno, fui ganando y al final conseguí las 7. Y yo estaba contento, 7 horas. Fantástico, lo he conseguido. Yo esa parte la tengo. Bueno, pues resulta que ahora pues me he metido en profundizar en ello y resulta que, claro, que de las 7 horas reales de dormir, en mi No caso, son tantas. no, porque hay la vigilia. O sea, tenemos Mm. momentos que nos despertamos o cuando nos metemos en la cama hay un ratito de tal, un momento antes de... Sí, La cuestión es que al final yo dormía 6 horas y cuarto, 6, ¿sabes? Y todo lo otro ahí, porque después está la fase REM, está la fase profunda, está la ujú. fase ligera. Entonces, bueno, pues el descubrir cuánto tiempo realmente yo dormía me abrió los ojos diciendo, no estoy durmiendo 7 horas. No estoy durmiendo 7 horas. Entonces fue cuando, bueno, ahí ahora estoy durmiendo más. Ya le doy un poco más de margen para poder descansar de verdad 7 horas. Ujú, Esto te pongo un pequeño ejemplo. ujú. Entonces, lo que yo veo en el cambio de hábitos es muy importante y ayuda, es ser consciente del detalle. ¿Sabes? O sea, Cada sí, detalle, ¿no? sí, no, de tener una información diaria de cómo está yendo eso. ¿Sabes? O Ujú. sea, es como un recordatorio y tomas conciencia y entonces dices, ah, vale, es esto. Entonces tienes más fuerza para hacerlo. Cuando te lo dices, lo has leído, vale. Pero cuando ya tienes la demostración es como un análisis, cuando te hacen las pruebas de no sé qué, que dices, hostia, ojo con esto tal. Y después te lo vas monitorizando, ¿no? Y ahora la tecnología nos está ayudando que puedes monitorizar casi todo. Y ahí empiezan a ver muchas cosas que te van diciendo cómo duermes, cuánto duermes, la fase REM, te dice también la glucosa, el tal, bueno, pues el corazón, Ujú. ¿no? Bueno, pues eso ayuda muchísimo, ¿sabes? El tomar conciencia. Antes hemos hablado de si soy consciente es cuando puedo cambiar cosas, ¿no? Ujú. Pues la ayuda para que hagas ese cambio de vida que es duro, porque has de cambiar de vida y hábitos muchos, pues si eres consciente de qué está pasando en tu cuerpo, entonces dices, pam, voy a modificarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, me hice el último prueba que me he hecho es la de microbiota, ¿vale? Sí. Y entonces cuando vi el análisis me frustré porque había muchos rojos en todo aquello que sale. Y dije, hostia, estoy tan mal, ¿no? Y bueno, pues la nutricionista me dijo, no. O sea, esto lo vamos a trabajar con esto, y esto, y en 3 o 4 meses le podemos dar la vuelta. Madre mía, oye, pues venga, para adelante, No, y ¿sabes? aparte de microbiota, ¿no? Que hay Sí, muchos estudios que verifican que es nuestro segundo cerebro y es muy importante. total, Y total. ahora que la podemos controlar bien y hacernos estos análisis que nos dan Exacto, mucha información, exacto. nos favorece, ¿no? Como el tema del sueño. Sí, ¿Qué le recomiendas a una persona para... Sí, cada caso es distinto, pero ¿qué sí. le recomiendas a una persona para empezar a tener mejor sueño? ¿Qué Yo, hacer? ¿Con qué mira, empezar? yo te diría, primero de todo sería el... Me pasa también cuando estoy acompañando para el tema empresa, ¿no? Que les digo, o sea, la reunión es lo menos importante. Lo más importante es la preparación de la reunión. Correcto. Te juegas la reunión en la preparación. Pues bueno, el sueño te lo juegas en la preparación. ¿Y cuándo ocurre la preparación? 2, 3 horas antes de irnos a dormir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos comido o no comido? ¿No? Que estamos con pantallas, esa luz azul nos está fastidiando el sueño,
¿vale? Entonces, no, eso no, ni pantallas, ni móviles, ni pantallas grandes, o sea, se ha de ir reduciendo todo eso, la luz de la casa se ha de ir apagando, ¿sabes? Como los ritmos circadianos se han de respetar, ¿sabes? Si tú respetas eso, entonces el cuerpo, bueno, una maravilla, ¿sabes? Entonces, yo diría, eso, analiza qué haces antes de irte a dormir. Y entonces, hay aspectos básicos, que sería esto, pues el bajar el volumen de la actividad, ¿sabes? Poco a poco, y hacer Ir cosas como, desconectando un sí, poco, ¿no? sí, sí, Del sí, ritmo. sí, y más lento, y leer un libro, hablar con personas, o llamar a esas llamadas que a veces tenemos un poco largas y que, pues amigos o tal, que nos apetece, ¿sabes? Sofá, ¿sabes? O sea, un poco eso, tranquilamente. Dicen, por ejemplo, después de la cena, caminar la cena, ¿no? Dicen, Mm, pasear la cena, es tremendo, es positivo. Pero también la otra cosa es cenar pronto, ¿eh? Yo muy importante. si ceno, lo hago a las 7, 7:30. ¿No? Esto para mí ha sido un cambio de vida. Y lo es Mm. para, porque en esta sociedad es 9, las 10 No, no, o esto más se ha tarde. notado mucho y yo también lo he notado, ¿no? De Sí, cenar pronto o cenar muy poco. sí, 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 Algo sí, ligero, sí, que te ayude, sí, ¿no? sí. A que no sea una molestia Exacto, exacto, en la noche y no sea exacto. pesado. Sí. Y el Y, desconectar, bajar la luz, mm, eso también es muy importante. mm. Y la otra cosa también está todo tema emocional, ¿sabes? O sea, Mm. el hecho de que si yo me llevo a la cama mis problemas de la empresa o la presión o el estrés, ese sueño no va a ser. Bueno, esto va ligado con desconectar, ¿no? Lo que Ahí, hablábamos antes. ahí. Poder desconectar a últimas horas del día, Sí, hablar con personas de otros temas. sí, sí. Eso, ¿no? Ponerte a leer un libro que te pueda Y aportar y te pueda relajar. sí, y sobre todo el darle importancia a ese gran momento del día. ¿Sabes? Como diciendo, o sea, es como un ritual, decir, esto es importante. ¿Sabes? O sea, que tengo que hacer algo con esto. Y cómo lo preparo y cómo los rituales, ¿sabes? Hacerte los Mm. rituales para que eso. Hay uno que cuando hablamos de gestión de tiempo lo aconsejo y todo el mundo me dice que le va de narices, que es el día antes, oye, o sea, prepárate la ropa que te vas a poner al día siguiente. Por ejemplo, ¿eh? Tenlo todo preparadito. O sea, es como, mímate. Porque cuando te Sí. levantes será un regalo. Encontrarte todo allí, pum, 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 lo tienes todo, ¿sabes? Y dices, bueno, claro, cuando vas con el corre, corre, eso no existe, ¿sabes? O sea, y el levantarse por la mañana también, el ritual también de vivir ese momento bonito de la mañana, ¿no? Sí. Dedicarle también algún tiempo a eso. Y eso requiere levantarse un poco antes, que decir que te has ido a dormir antes, ¿sabes? Bueno, No, no, el principio del día y el final del día son muy importantes. Son muy importantes y es lo que va a hacer también que durante el día estés conectado. total, total. Esto sí que Ujú. lo voy aprendiendo porque al final todo se va aprendiendo y cada vez lo haces mejor. Y si eres, lo que hablamos todo el rato, consciente, Claro, claro. es así. Pero esto es muy bonito porque estás demostrando una congruencia con lo que estás haciendo, que tú tienes un negocio que estás ofreciendo salud. ¿Sabes? O sea, Ujú. al que entra a tu tienda está buscando salud. Sí, yo esto lo tengo fácil porque tengo un propósito y me gusta pues aportar la mejor alimentación a la mayoría de gente, ¿no? Y que pueda conectar con estos Ujú. proyectos, para mí es muy, muy fácil. Claro, claro. Entiendo que para mucha gente buscar el propósito pues no es sencillo, y Ujú. más en la vida que vivimos, pero en mi caso poder aportar a mis clientes y a la mayoría de gente que la alimentación es una de las bases, ¿no? Tremendo. De la vida, Mm. es bueno, ¿no? Para Sí, mí, también personalmente. desde luego. Pero que es bonito y también esto lo hablamos mucho, ¿no? Que la congruencia, la palabra congruencia es el ser coherente con lo que con tus valores. O sea, vivir como tú sientes que has de vivir. ¿Sabes? O sea, Mm, como ser consecuente con lo que tú quieres y vivirlo, ¿no? Y dicen que cuando lo que piensas o lo que sientes, ¿no? Es diferente de lo que haces y ujú, de lo que dices, ahí surge la enfermedad. sí, Si tú estás alineado con lo que tú, cómo quieres ser tú, cómo quieres vivir tu vida y la vives, la enfermedad baja. Digamos, la probabilidad de enfermedad baja. sí. ¿Sabes? Es muy importante. Y una cosa muy importante que practico bastante Mm, y creo que tampoco nos han enseñado a esto y para mí es algo que he descubierto hace poco y me está funcionando mucho, ¿no? La meditación. desde luego. La meditación no entiendo cómo no es algo que enseñen desde pequeño. Yo lo he descubierto en los últimos tiempos y,
Y no sé, en tu vida, Ramón, ¿cómo la practicas, la meditación? Sí, es algo que yo te decía que tenía sombras, ¿no? Pues yo he estado, la meditación, desde que la descubrí, me di cuenta de que era muy importante, como tú dices, y ves los efectos, lo notas, y yo además Miras tengo, dentro de ti. sí, 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 es exacto, es meterse dentro. Que esta sociedad te saca fuera. Y entonces por eso es difícil. Y tú dices, las escuelas desde pequeño, pues bueno, pues no está montado así. Está montado al revés, es por Ujú. desgracia, por desgracia. Pero es tremendo el hecho de poder meterse dentro y vivirse y disfrutarse, ¿no? Es como, y los efectos, que estos sí que están demostrados de la meditación, ¿no? Sí, 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 A sí. nivel de datos, a nivel de muestreos, es brutal. Y también hablando del descanso, resulta o sea, pues 15 minutos de meditación o media hora de meditación son como 2 horas de buen descanso, de dormir bien, ¿eh? Ujú. O sea que también ahí te estás jugando todo todo el paquete, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi caso, pues yo he ido teniendo hábitos de meditar por la mañana, de tener mi ritual y tal, y entonces, bueno, pues por tal como yo tengo montada la vida, pues a veces o hago deporte o medito, ¿sabes? Y entonces eso me ha roto a veces la La constancia. constancia, ¿no? Exacto, Bueno, exacto. pero ya lo has interiorizado en tu vida, ¿no? El tema de Sí, la sí, sí, meditación, entonces está ahí lo vas y haciendo. sí, lo que pasa es que no, aún no he llegado donde quiero llegar. ¿Sabes? Estoy ahí trabajándolo porque quiero que sea más, o sea, una cosa ya totalmente integrada y que eso no es negociable, ¿sabes? Pero bueno, también eso es bonito, ¿no? Que sea un trabajo y que no llegues nunca a la perfección, ¿no? No sé cómo lo ves tú, esto de que llegar a la perfección o la perfección existe o no. No, ya te digo, no. Yo hay 2 palabras que siempre intento como sacarlas del puzzle, que es la perfección y la exigencia, ¿sabes? O sea, el género humano, o sea, la vida no es perfecta. O sea, nosotros no somos perfectos, entonces, ¿cómo queremos esperar que haya algo perfecto? Un plan, una empresa, un proyecto, un resultado. No, no hay nada perfecto, ¿vale? Entonces, Ujú, el tema es, o sea, disfrutar el camino, ponerse aquello, tener el foco, voy hacia eso, y me gusta mucho el tema, más que la perfección, me gusta incluso la exigencia, ¿no? Que hay en empresa, en el mundo empresarial se habla mucho de la exigencia. Soy exigente conmigo mismo y soy exigente con mi gente, ¿no? Y dices, ¿exigente qué significa? ¿No? ¿Y qué hay detrás de exigencia? Hay alguien que obliga. Esto ya por la Real Academia, ¿eh? El significado de exigencia es obligar. Y ya suena un poco raro, ¿sabes? Ya el tema de obligar porque alguien quiere que tú hagas algo o tú te obligas a ti mismo también. ¿Por qué te has de obligar? Entonces, hay otro camino que me gusta mucho, que es la excelencia, ¿sabes? O sea, todo se puede mejorar siempre. Siempre podemos buscar aquello que ujú. la mejora continua, ¿no? Oye, esto podría ser mejor. Pero Kaizen. sí, desde un lugar bonito, ¿sabes? No de obligar, sino de decir, vamos a disfrutar en mejorar esto. Ya está bien, pero vamos a mejorarlo, ¿no? Ese camino de la excelencia, de mejora continua, es inspirador. El otro es castrante. Ujú. Entonces, lo mismo pasa con la perfección. Es una carrera perdida. Nunca llegaremos a la perfección. Nunca. Entonces, claro, estar en una carrera que siempre la pierdes es frustrante. Es una vida que no. Entonces Mm, dices, no, oye, si no somos perfectos, abracemos la imperfección, sí. ¿sabes? Y ya está. Y la otra parte que me gusta también es que este cerebro y este cuerpo que tenemos tienen la capacidad de mejorar y de aprender. Y eso acaba el día que te mueres. O sea, Ujú, no hay una caducidad porque ya tengas 60, 70, 80. No, no, no. La capacidad de aprender. Y además, cuando aprendes cosas nuevas, encima la plasticidad neuronal aumenta. Entonces, tu probabilidad de demencia o que pierdas la memoria o de ictus baja en picado. ujú. O sea que es bueno estar aprendiendo, ¿sabes? Tener esa fuerza para decir ahora otra cosa y ahora tal, estar en proyectos, estar en cosas que sean retos, ¿sabes? Es el estrés bueno, ¿sabes? Sí. Cuando aprendemos cosas que no sabemos, ¿no? Y dices, eso es bueno, eso es bueno. Esto es importante porque a veces los objetivos te tienes que marcar. Yo em, me pongo objetivos, ¿no? Mm, Pero mucha gente se fija solo en el objetivo y deja de trabajar el presente, ¿no? Y eso le impide evolucionar tanto en su vida personal como en su vida profesional en muchos casos, ¿no? O claro, en claro, una o en otra. claro. Que te fijas en solo lo que quieres, pero no estás actuando en el día
para poder llegar a eso que quieres, ¿no? Exacto, exacto. Eso que tratas con muchas personas, ¿lo ves Mm, habitualmente? ujú, sí, 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 es aquello que me gusta mucho hablar de la identidad, ¿no? ¿Qué identidad quiero tener, no? Que ese sería un poco el foco, ¿hacia dónde voy? Dentro de 5 años me gustaría tener estas habilidades, o vivir de esta manera, o comer de esta manera, lo que sea, ¿no? O envejecer de esta manera, ¿no? Tengo eso, ¿vale? Entonces dices: "Hostia, voy hacia allá", ¿no? Entonces, yo aquí lo que he visto y he podido vivir conmigo mismo es que si tienes claro el foco, si lo ves, y esto la visualización creativa ayuda mucho, Mm, es una película en colores que tú estás allí, ahí te ves ya consiguiéndolo, eso es tremendo. La fuerza que eso genera a nivel la de atracción, células. ¿no? Sí, Sí, las sí. células, las neuronas se alinean y entonces la vida te da regalos, ¿sabes? Pero estás enfocado, lo que decíamos, centrado y voy hacia allá. Más que regalos, lo estás realizando tú Mm. inconscientemente, ¿no? Sí, pero a veces hay un concepto que yo llamo, bueno, se llaman sincronización, ¿no? Y dices, no sabes por qué, te has encontrado una persona, pero te la has encontrado, o sea, que quiere decir en el metro, en un sitio que no te esperabas. Y resulta que aquella persona te trae aquello que tú estabas diciendo, necesito esto. Y la vida te lo ha puesto ahí, es que parece que te cae del cielo, ¿sabes? Y dices, hostia, pues no es casualidad, ¿sabes? O sea, cuando tienes claro el foco, la vida te pone esas cosas muy fáciles. Y yo a eso le llamo regalos, Sí, ¿sabes? sí, sí. Ojo, Es pero antes has así. hecho el trabajo de, me pongo foco, voy hacia esto, y ojo con lo que pides, ¿eh? También, porque a veces te viene, no Por lo has eso, pedido bien. todo viene de ti, al Exacto, final. exacto, exacto. No conocemos, que el coaching me ha ayudado mucho a conocer más la capacidad que tiene este cuerpo humano, que es una máquina maravillosa. Es Sí. tremendo, o sea, es ilimitada la capacidad que tiene este cuerpo, pero no lo conocemos y no lo explotamos Es un trofeo que tenemos y hay totalmente. que cuidarlo. Sí, cuidarlo y también mm, disfrutar de eso, o sea, beneficiarnos de eso, ¿sabes? De esas capacidades que tenemos, pero las tenemos que practicar, las tenemos que trabajar, pero que no hay límite, no hay límite. Yo alucino porque a veces, según con qué gurús he estado, que he tenido la suerte de poderme formar con algunas personas que saben muchísimo y que han generado nuevas metodologías, he visto sesiones, he visto cosas que eran magia, que eran increíbles, que si no lo ves, dices, no, esto es imposible. Desde la parte más Ujú, cartesiana dices, esto no puede ser. Entonces, claro, cuando vas descubriendo que la vida tiene más dimensiones y que tú eres el protagonista, que ujú. no es de los demás, no, 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 eres tú. Es como, tú puedes elegir cómo quieres envejecer y eso puede ir bien, ¿no? Ojo, siempre hay excepciones, siempre hay situaciones, la vida es muy, bueno, hay mucho tipo de enfermedades y cosas bueno, pues, y la historia que hemos tenido, ¿no? Sí. Pero que me gusta mucho la frase de, ¿qué puedes hacer con lo que tienes? Siempre hay algo que hacer, siempre. Aunque sea la situación muy dura, siempre hay algo que tú puedes hacer con ello. Mm. Pero céntrate más en lo que tienes y no en lo que te falta. Ay, es que falta esto, es que lo otro, es que ¿sabes? No, vamos a centrarnos en lo que yo tengo y vamos a ver cómo podemos mejorar eso, trabajarlo y orientarme a mi sueño. Claro. Mm, No, eso viene ligado con el tema de vivir el aquí y la ahora, ¿no? Total. Tienes esos objetivos, Mm, pero esos objetivos van a llegar Sí, si tú en estos momentos estás trabajando para ello, ¿no? exacto. Porque no puedes estar pues pensando quiero esto, pero luego en el día a día Mm, estás aportando otra cosa, ¿no? Sí, sí, Para sí, sí, ti y para los sí, demás. sí, sí. Y todo esto, te lo digo porque mi proyecto, ¿no? En esta etapa de mi vida es precisamente dejar ese legado, o sea, el poder acompañar a las personas a que puedan elegir cómo quieren envejecer, acompañar a que esta sociedad ofrezca algo un poco mejor que lo que ofrece hoy a esta fase de la vida que es patético, ¿sabes? O Mm, sea, cuando vemos a nuestros mayores pobres, cómo están en las mm. residencias, cómo están acompañados, o sea, Adictos también a las medicinas. total, total, no, no, y que esta sociedad no está mejorando eso, ¿sabes? O sea, que realmente, pues, el tema de las pantallas, el tema de los malos hábitos, los jóvenes también, el gran problema que están teniendo con viviendo con esta forma de vivir, cómo se come, cómo poco deporte, la individualización, bueno, hay muchos aspectos ahí y esta parte es la que veo que ahí hay una oportunidad para poder. Yo me gusta mucho juntar, pues, la parte de medicina, la parte de nutrición, la parte de fisio, Ujú. ejercicio, todo tema emocional, ¿no? Y si juntas todo esto, ¿sabes? Dices, pues ahí podemos marcar un itinerario. Y si personas como tú y yo, y Mm, más que conocemos, lo vemos sí, tan mm, claro, lo mm, practicamos,
y somos conscientes de cómo podemos llegar a estar mejor, Mm, ¿por qué a nivel cultural o de gobierno mm, mundial no se incita a este modo de vida? mm. ¿Qué es lo que tú crees? Yo he llegado a la conclusión de que el género humano, como hemos dicho antes, es imperfecto. Entonces, si analizamos la historia de la vida, ¿no? Pues vas viendo las guerras y las incongruencias, hasta dónde llega el género humano, ¿no? La persona, ¿no? La persona humana, dices, bueno, pues tenemos una parte, el yin y el yang, ¿no? Tenemos la parte buena y la parte no tan buena, ¿no? Y depende cómo crecemos, dónde crecemos y en nuestro entorno, pues desarrollamos más una cosa o la otra. Ujú. Entonces, el hecho de que haya una guerra como en Ucrania, ¿no? Y lo que está pasando en Palestina, son cosas tan bestias, pero eso somos, el género humano. ¿Sabes? Es que somos todos. Y si hubiéramos nacido allí y hubiéramos a lo mejor estaríamos también en otra situación, ¿no? Entonces, el tema es, em, en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Toda la parte esta de la producción masificada, el tema de las empresas, del mundo empresarial, que nos ha traído grandes innovaciones y realmente el mundo de hoy no tiene nada que ver con el mundo de hace 50 años, pero hay una parte que ha quedado siempre como en segundo lugar, ¿no? Es más, resultados, ventas, dinero, margen, eso ha sido más potenciado. Más que cuidarnos. Sí, no, totalmente. O sea, la persona quedaba en segundo lugar. O sea, era más, venga, oh. Entonces, bueno, pues, y lo ves en la televisión, lo ves en las películas, los niños lo van viendo desde pequeños, son modelos, ¿no? Que se van instalando. Claro. Y entonces, claro, dices, ¿y dónde quedan las emociones? ¿Dónde queda tu propósito? No, es que al final se va globalizando, ¿no? Y entonces hay una parte de nuestra vida que la vivimos inconsciente. O sea, Ujú. todo el piloto automático, que yo le llamo, hacemos cosas de piloto automático y esa es la parte inconsciente. Y después está la parte consciente. Pues bueno, pues tal como se monta la vida, va aumentando la parte inconsciente, donde no se puede decidir si lo quieres o no. Sí. ¿Sabes? O sea, lo haces y ya está. Y entonces, bueno, pues ahí, desde ese lugar, no puedes mejorar demasiado, porque eres parte del grupo, ¿sabes? Pero decías, en nuestra historia han Sí, habido etapas, ¿no? sí, Pero hay muchas etapas de nuestra historia, mm, si miras la historia, que nuestro cuerpo mm, era lo más importante y sí, se trabajaba sobre sí, él, ¿no? y tanto. Entonces, ¿por qué se ha perdido? Mm, Si era una parte que ya teníamos demostrada que funcionaba total, total. y no se sigue haciendo, Sí, o se ha perdido. porque si analizas un poco los planetas y el universo, ¿no? Todo es cíclico, Ujú. ¿sabes? Son ciclos. Entonces ahí había ese ciclo que tú comentas, desde luego, que estaba ahí, pero después viene otro que va y te tira para atrás, ¿no? Yo ahora tengo una sensación, en los últimos 7 años, que toda mi vida ha sido ir para adelante, ganar libertades, ganar tal, cual, o sea, bueno, más bienestar, tal, al menos en la sociedad donde vivimos, y de repente ver que vamos perdiendo libertades, vamos perdiendo cosas, o sea, vamos para atrás, ¿no? Los líderes, también ves líderes, dices, madre mía, ¿qué valores tienen estos Ujú. líderes, no? Y dices, pero si antes, o carismáticos, no hay demasiado líder carismático. No. Dices, pues yo tengo la sensación de que estamos en un ciclo ahora de los de para atrás. ¿Sabes? Como tú has dicho, hay ciclos en la vida o en el planeta. Bueno, eso ya, yo ya no soy especialista, pero hay ciclos y estamos en un ciclo totalmente. Ahora veo, ¿no? Y el clima, estamos castigando el pobre planeta y dices, esto todo tiene un límite. Y ya están saliendo los límites, ¿no? Y Y los, nos estamos dando cuenta también, ¿no? Yo claro, estoy viendo en los últimos años que la gente cada vez, pues, en vez de mirar para afuera, sí, mira más para sí, adentro sí, 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 y aporta más valor a sí mismo, ¿no? total, A conocerse, a cómo puedo estar mucho mejor yo sí, para que todo lo demás esté mejor, ¿no? sí. Y antes mirábamos todo para afuera, vemos que no está saliendo bien, lo que Quizás, comentabas. quizás necesitamos vivir esa crisis, ¿sabes? Como la que estamos viviendo ahora, para que la conciencia, ¿sabes?, pueda surgir. Sí. Y está surgiendo. No sabemos cuánto tarda y cómo, pero que sí, que hay toda una parte de la sociedad y que hay mucha conciencia. Y entonces, y además, como ya están saliendo las señales de que esto, ostras, como no cuides el planeta, se acaba el planeta, y dices, es nuestra casa. Pero el planeta primero si te cuidas tú, porque todo va relacionado. Totalmente, totalmente. ¿Y crees que es una etapa Mm. que va a llegar?
Bueno, yo Porque cada vez quizás... vemos que Sí, sí, pero sí, claro, sí, sí, sí. somos muchos y... Exacto, exacto. Mira, yo quizás cada uno es como es. Yo nací optimista, ¿sabes? O sea, Sí, yo siempre veo el vaso medio lleno y entonces yo como intento moverme con personas que tenemos valores similares, veo que esto va a más. sí, claro. Entonces Pero no sé es... dónde llegaremos, ¿eh? No sé dónde llegaremos, pero al menos pongamos todo por nuestra parte para que eso sea mayor. Ya Ujú. veremos. Y lo que sea será, ¿sabes? ¿Y cómo Pero ves la introducción de ahora mismo que está tan en auge de la inteligencia artificial sí. en todo esto? ¿Va a ser una mejora para realmente para las personas Mm, o nos va a llevar un poco también en la línea que mm, nos estaba destruyendo, ¿no? mm. Mira, yo siempre, también por la historia ya, cuando ya eres, ya has tenido años y has vivido cambios de aquellos radicales, ¿no? Y me Ujú. acuerdo que yo, para comunicarme con el tema de exportación con otros países, ¿no? Lo hacía con el Telex, El Telex, que sí. aquella cinta, pero ahora, el día que salió el fax fue, bueno, una revolución. Sí, Y sí. ya cuando pudimos enviar un email, ya fue tremendo, ¿no? El cambio. Pero automáticamente, como todo el mundo tiene esa posibilidad, pues entonces aumentaba la velocidad. Y al aumentar la velocidad aumenta la presión, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, pues todos los cambios tecnológicos, que para mí son tremendos y traen otra forma de vivir, con unas cosas muy positivas y con las partes, siempre hay una Ujú. parte negativa. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Entonces, ahora ha llegado esto, como lo que llegará, lo que sí que es verdad que el crecimiento de toda la parte tecnológica últimamente es exponencial, ¿sabes? O sea, claro, la inteligencia artificial es un Bueno, y mundo. cada vez más rápida. Claro, claro. Entonces, claro, ese contexto que decía antes, a la humanidad le cuesta más digerir ese cambio tan radical y tan fuerte, que antes venía más lento y ahora está viniendo muy rápido. Ujú. Y entonces cuesta mucho digerir. ¿Sabes? O sea, no estamos preparados. O sea, es que ya no nos leemos los manuales, pero es que lo de ahora ya es que ni hay acceso a eso. Ya estamos hablando de otras cosas. ¿Vale? Entonces, pues ese es el contexto, ¿no? Los jóvenes, los chavales que están con esto, que son, bueno, Conectados. son los especialistas, que nosotros somos los que quedamos ahora ya fuera de la película, pero ahora con esto ya se abre otro horizonte nuevo. Hay parte positiva, seguro, y ya están saliendo, y habrá la parte negativa. Bueno, pues a ver cómo lidiamos con ello, Sí, sí, a ver cómo la hay que seguir, afrontamos. ¿no? Y Exacto, afrontarlo, sí, 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 y pero... que siempre hay algo, o sea, lo anterior ya ha pasado y entonces ahora lo nuevo es lo que nos toca. Y la Y lo evolución. anterior, si hemos sabido que nos ha controlado, como ha sido el caso, ¿no? De lo que Sí, estábamos hablando, que sí. ahora pues la gente cada vez es más consciente y quiere estar mejor consigo Ujú, misma y saber controlar sus emociones, también saber controlar que pues que la pantalla y la dopamina rápida no es importante tanto como pensábamos, ¿no? Y nos estaba haciendo daño. ujú. Al ser consciente, pues eso también te puede, digamos, estar más, como diría, al tanto de lo nuevo que llega, ¿no? Sí, Entonces, en sí, este sí. caso, la inteligencia artificial es uno de ellos y creo que si primero nos conocemos a nosotros, podremos, ¿no? Que sea Ujú. algo para bien y no para mal, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, yo creo que hemos dicho mucho. No sé si quieres aportar algo más. La verdad que Ujú. podríamos estar hablando mucho más tiempo y me gustan mucho estas conversaciones, pero no Ujú. tenemos más tiempo. Desde luego. Si hay alguna cosa y quieres Ujú, aprovechar, ¿no? ujú, ujú. Que hay aquí las cámaras para Sí, poder sí, sí, transmitir, sí, sí. es el momento. Bueno, yo me quedaría un poco con esto de que seamos, o sea, que intentemos vivir nuestra vida más conscientemente, ¿no? La vida pasa muy rápida. Entonces, eh, practiquemos el poner conciencia de cómo vivo las cosas. ¿Sabes? O sea, mañana, ¿qué voy a hacer? ¿No? La agenda no la voy a cambiar, pero sí que puedo tener un propósito de decir, voy a ser más consciente de cómo vivo eso que tengo que hacer, ese viaje, esa conversación, esa tarea, ¿no? Voy a poner un poco más de conciencia. Ujú. Porque si pongo un poco más de conciencia, ahí podré decidir si lo sigo haciendo igual, si lo voy a mejorar o si lo quito. Yo a veces cuando alguna persona que acompaño que me dice es que tengo esta reunión, que tal, yo digo, ¿qué pasaría si la llamas y dices, la cancelo? Ujú. No, tal cual, después, bueno, tal, no sé qué, y a veces la cancelan en ese mismo momento, porque se han dado cuenta que pueden cancelarla. Ujú. Y no pasa nada. Y que no era necesaria, además. ¿Sabes? No, no, es muy importante esto que dices y también es
la parte de lo que estábamos hablando, del aquí y la ahora, creo que es muy importante que se dice mucho, pero es difícil de interiorizar, ¿no? Ujú. A mí me cuesta, ¿no? Y Sí, sí, cada día sí, tengo sí, que sí. estar presente y consciente de eso, de, por ejemplo, simplemente con disfrutar de la ducha que te estás pegando, de cómo está cayendo el agua, cómo te estás poniendo el jabón. Parece una tontería, pero yo creo que la gente podría hacer este ejercicio de realmente cuando te estás duchando, ¿estás disfrutando del agua o del momento de ponerte el jabón simplemente? Total. ¿O estás pensando en otras cosas, en el pasado o en lo que viene, en el futuro, en los miedos que tienes? Porque a mí me ha pasado y yo he hablado con mucha gente y dice, hostias, es verdad, no, no soy consciente de eso. Lo hago automático Piloto y automático. y no disfruto de ese momento que me conecta en el ahora, Mm, que eso es lo que te va a hacer estar mentalmente mucho mejor, ¿no? claro. Y a veces es saber organizarte y escribir cada día lo que tienes que hacer, te Mm, libera muchas veces de estar pensando en lo que vas a hacer o en los propósitos o en los miedos. Si tú antes ya lo tienes escrito, ya lo tienes ahí aparcado, pues entonces ya no tienes la necesidad de estar pensando en todo eso. exacto. Exacto. Disfruta de eso que estás Mm, haciendo. sí, O sí, hablando, sí, sí, sí. o conectando con alguien, o haciendo deporte y no estar pensando en otras cosas, sino estar haciendo deporte, ¿no? Mm, Y mm, creo que eso no se, no se enseña, esto seguro, mm. pero también es muy difícil, aunque se diga mucho, ponerlo en práctica. Sí, 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 sí. Porque de repente te vas y Total. tienes mucho ruido mental y te vas y no y dejas escapar ese momento que ya lo has perdido Ujú. si no estás ahí, ¿no? Exacto. Y en esto te pongo un ejemplo mío, ¿eh? O sea, yo ahora, bueno, ya llevo un par de añitos, me ducho con agua fría, ¿vale? Empecé con acabar en agua fría, pero al final ahora ya en Ah, sí, invierno yo sí. acabo, ¿eh? He aprendido al acabar que me va muy bien, a nivel de metabolismo también No, no, es mejor, y para el envejecimiento también es bueno, ¿eh? O sea, pero empezar. entonces yo, o sea, cuando ya acababa con fría, dije, bueno, va, venga, o sea, si ya acabo con fría, ¿por qué no empiezo con fría? Entonces, bueno, pues empecé en verano, que es más fácil, ¿no? Y cuando llegó el otoño ya, uy, 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 Pero cuando en llegó el verano es invierno, malo porque, bueno, malo no, sino que luego tienes más calor. ya, pero bueno, o sea, por las temperaturas yo al menos ahí el ¿Llevas tema, bien el calor? sí, 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 pero no, o sea, en verano yo, no sé, de la manera que yo lo hago, pues no noto un efecto de calor, ¿eh? Porque me duché con agua fría después. Pero bueno, lo que te quería decir era, pues en otoño y cuando llegó el invierno seguí. Y bueno, lo veas tú, parecen como agujas, ¿no? Que Sí, te sí, sí, clavan sí. y hacía unas gañotas y pero lo hacía, ¿vale? Pero un día me dije, vamos a ver, ¿esto me mata? No. ¿Me hace daño? No. O sea, cuando salgo de una ducha fría soy Superman, me siento mucho mejor, vitalizado, No, no, fuerte. sí, sí. Y digo, va bien, o sea, me está yendo bien. Mm. ¿Y por qué hago estas caras, estas gañotas? ¿Sabes? Como diciendo, si no. Y entonces, cuando me pude observar y me metía al agua fría, decía, esto no tiene sentido. Y en ese momento era como, me relajaba el cuerpo y entonces disfrutaba de esa agua fría. Quiero decirte con esto que ahora ya no hago las gañotas de antes, pero tuve que pasar por ese momento de tomar conciencia y decir, ¿qué hago? ¿Pero por qué estoy así, como si me estuvieran matando? ¿No? Esto me va bien, sí. Entonces, ¿me hace daño? No. Pues, ¿por qué lo hago? ¿Por qué me meto así? ¿No? Y me cambiaba el cuerpo. En ese momento ya había la intención de decir, desconecta. Y ya, entonces ahora la disfruto. Ahora, cuando me cae el agua fría, la estoy disfrutando. Y dices, es fantástico. Ahondando en lo que tú decías. O sea, si pongo conciencia, ya veo las cosas que son incongruentes, que son incoherentes, que dices, ¿pero qué haces? Y entonces puedes cambiarlo. Pero disfrutas ese momento Claro, y te claro, quedas con eso. claro. Y eso es lo que te hace Exacto, evolucionar, yo exacto. creo, ¿no? Y Ujú, estar también muy mm, centrado sí, y proactivo, ¿no? sí, En sí, el sí. día a día, ¿no? Ayuda Mm, mucho eso a nivel consciente. ujú. Bueno, pues yo creo que ya hemos dicho mucho. Muy bien. Muchas gracias, Ramón. No, gracias a ti porque has Espero. abierto un espacio que me he sentido muy a gusto y bueno, que es un placer. Tendremos segunda edición. Y felicitarte por ese espacio que has abierto con este podcast en lo que estás haciendo, que es fantástico. O sea que Mm. gracias por regalarnos esto. Muchas gracias a ti. Vale, venga, pues vamos allá. Nos vemos en el Desde supermercado, ¿eh? luego, desde luego. La última vez te vi en el Biocultura y no. Sí, 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 sí. Muy Muy bien. bien, Gracias. vale, gracias.